Leo, ¿cómo estás? Dos preguntas. Una es si puedes hablar de, estás empatado ahora con Higuaín, con Gonzalo del goleador mejor del Miami. ¿Qué significa eso para ti? Y entonces el segundo es, ¿qué esperan de Toronto? Ya lo jugaste hace como 2 semanas. ¿Qué esperas esta noche? Mañana por la noche va a ser diferente, ¿crees? Gracias. Muchas gracias, Michelle. Sí, la verdad que siempre es un honor, obviamente, dejar tu marca en el club. Sé que es algo importante. Obviamente me hace muy feliz porque dejo el nombre siempre de mi país en alto y de mi familia, así que eso para mí es lo más importante. Pero también estoy acá también para que el equipo le vaya bien, para quedar campeones. Obviamente, el grupal siempre es lo más importante y nada, seguir trabajando, seguir haciendo historia con este club, tanto lo individual como lo grupal. Y esas son mis ambiciones. Como jugador, te puedo decir que seguiré, seguiré estando cuando me necesiten y obviamente esa cifra se puede alargar muchísimo más. ¿Y de Toronto? Bueno, sí, sabemos que es un equipo que ha mejorado muchísimo. Tiene muy buenos jugadores, jugadores de calidad, jugadores con experiencia, así que no va a ser un partido fácil. Todos los equipos que van contra nosotros sabemos que vienen a matarse acá en nuestra casa o cuando vamos afuera. Así que va a ser un partido sumamente duro, pero estamos preparados para sacarlo adelante. Fernando. Hola, ¿cómo estás, Leo? Fernando Fiore ¿Cómo estás? del Inter y Deportes Radio Chile 60M. Eh, Perdón que voy a mirar un poquito para atrás, pero me quedó la imagen. Le metiste el penal a Nahuel y después te sacó esa que iba para adentro. ¿Qué fue lo que te dijo? Porque se ve que te mira y como, ¿qué fue lo que se cruzaron ahí? Bueno, sin duda en el penal se me acerca Guiñac y Noel, y obviamente son dos históricos en México, dos históricos en Tigres, así que nada, la verdad que me felicitaron porque hice un gran partido. Eso para mí obviamente me llena de orgullo y me genera una motivación a seguir aprovechando las oportunidades que me da el profe. Y definitivamente esa que me saca se rió porque le había hecho el penal y obviamente el gol para ganar, pero bueno, como le digo, son dos grandes jugadores, dos grandes figuras de México y no siento nada más que respeto y admiración por ellos dos. Buenos días, Leo Andrea de Allanes de Deporte Total USA. En los partidos grandes que siempre te necesita el equipo apareces, pero ¿qué tan difícil es para vos ser uno de los goleadores históricos de este equipo y tener que venir desde la banca, tal vez no tener los minutos que te gustaría y tener estos sacrificios que haces por este equipo? Gracias. Bueno, sí, sin duda, obviamente lo que siempre digo como jugador, obviamente uno es feliz dentro de la cancha, siempre lo he dicho, trabajo día a día para tener los minutos que sean necesarios. Obviamente siempre pienso y trabajo para ser titular, pero bueno, estar ahí cuando me necesiten. Y nada, es aprovechar las oportunidades que me da el profe cuando Luis no está. Y obviamente hacer un gran trabajo y obviamente aportar al equipo. Y siempre digo, obviamente si es mejor con goles, es mucho mejor que es para lo que estoy acá. Buen día, Leo Oscar Procedente para Semanario Argentino Miami, Sam TV. Sos uno de los históricos. Taylor, vos, Drake. Me gustaría saber tu evolución, tanto físicamente como psicológicamente, de estos 3 últimos años que estuviste en el club, porque llegó gente, llegaron jugadores de un nivel que imagino que te han dado, te habrán hecho crecer, te han dado un crecimiento profesional, ¿no? Contame un poquito esa experiencia de haber crecido al lado de tantas estrellas. Sí, definitivamente te puedo decir que soy afortunado, lo digo siempre, el primer año Gonzalo, el segundo Joseph, este año Luis. Yo siempre le digo a mi familia que intento ser como una esponja, absorber todas las cosas buenas que tienen estos tres jugadores que han sido los mejores en los continentes que han jugado, en los países que han jugado. Así que sí, la idea es seguir aprendiendo, seguir mejorando. Sé que todavía tengo muchísimas cosas por mejorar, muchas cosas por qué trabajar. Así que definitivamente sé que mi tiempo acá en el club llegará y nada, es simplemente paciencia, trabajo y fe, como siempre también le digo a mi familia. Ahí. Leo Jaime Bernal de TUDN.
¿Cómo has visto, ya hablaste un poquito de lo personal, pero cómo has visto el desarrollo del equipo justamente de hace un año cuando se dio toda esta locura con la llegada de estos jugadores de renombre, empezando por Leo? ¿Cómo has visto el crecimiento del equipo y cómo consideras que está el equipo de lo que fue hace un año cuando ganaron la Leagues Cup al de ahora? Gracias. Bueno, yo creo que el equipo ha crecido muchísimo, tanto en lo individual como en lo grupal. Tenemos jugadores, yo creo que lo hemos mostrado en los últimos partidos, con la ausencia de grandes jugadores, creo que los jóvenes, tanto los chicos obviamente con algunos veteranos que están dentro del equipo, nos hemos hecho cargo de sacar adelante el equipo. Creo que hay una mejora individual muy grande. Y obviamente eso es gracias a los profes, gracias eh, a todo lo que hacemos en el día a día. Y sí, la idea es seguir ahí, seguir peleando y el día de mañana nos vamos a enfrentar a un equipo en la Leagues Cup. Y obviamente sabemos que no va a ser fácil, pero estamos preparados para los dos torneos, tanto MLS como Leagues Cup. Creo que hoy las ambiciones del equipo han crecido muchísimo y estamos obligados a ganar cualquier torneo que juguemos. Leo, buenos días. Fernando Petrocelli de As.com USA. Leo, de estos 29 goles, ¿con cuál te quedas? ¿Cuál es el que recuerdas más o valoras con mayor cariño? Y quiero preguntarte por la llegada de Sebastián Becachese a la selección ecuatoriana. Esto imagino que renueva tus posibilidades de volver al seleccionado. Gracias. Bueno, sin duda yo creo que en lo emocional me quedo con el de Orlando en el 2022. Fue uno de los últimos partidos antes de los playoffs. La verdad que fue lindo, pero yo creo que el mejor puede ser el de Atlanta el año pasado. Me quedo con ese ahí definitivamente. Y de ahí el tema de la selección, sí, siempre lo he dicho, trabajo día a día para estar ahí. Obviamente ahorita se abre otra oportunidad para pelear un puesto. Por qué no soñar para jugar lo que queda en la eliminatoria, ir al Mundial, que siempre ha sido mi sueño? Y sí, de mi parte siempre las puertas estarán abiertas. No he hablado con el profe, pero le doy la bienvenida a él y a todo su cuerpo técnico y esperemos que todo salga bien, que no tengo dudas que así será. Bueno, pregunta final acá. Leo, buenos días. En estos partidos de eliminación directa muchas veces se dan escenarios que quizás no son típicos de un once titular, como por ejemplo tener dos nueve, dos hombres de área. En el caso de Inter Miami sería tú y Luis Suárez. ¿Cuánto trabajan esa variante en los entrenamientos y qué es lo que más te llama la atención de esa posibilidad de entrar a definir un partido junto a Luis Suárez en el terreno? Sí, bueno, me encantaría. En los entrenamientos nos complementamos muy bien cuando estamos en el mismo equipo, así que siempre, obviamente, es un privilegio jugar contra un jugador de ese calibre, con un jugador de ese calibre. Y sí, estaré preparado para cualquiera que sea la formación que utilice el Tata. Él sabe que puede contar conmigo. Siento que tengo la confianza de él y es simplemente esperar la oportunidad y cuando la tenga, seguir para adelante.